Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua. Nuestro grupo está conformado por Luz María Delgadillo, José Antonio Guzmán Cruz y mi persona, Alberto Alanís. En el siguiente video estaremos presentando nuestro protocolo final de la asignatura de Epidemiología, tutoriado por el doctor Douglas Montenegro sobre factores de riesgo asociados a síndrome de flujo vaginal en pacientes que asisten a consulta externa de ginecología al Hospital Escuela Berta Calderón Roque, Managua, agosto-noviembre 2022. En pantalla pueden observar el sumario de los puntos a abordar en el presente video. Así que damos comienzo. De manera introductoria, tenemos que el síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina. En ocasiones suelen ser asintomáticos o provocados por uno o más síntomas, caracterizado por la invasión y la multiplicación de cualquier microorganismo en el área genital y como resultado de un desbalance ambiental en el ecosistema. Con este estudio se pretende conocer los principales factores de riesgo que pueden conllevar a una comorbilidad en pacientes con síndrome de flujo vaginal, también el origen de esta patología. En consecuencia, obtener los principales agentes causales que contribuyen al aumento de casos en la especialidad de ginecología del Hospital Berta Calderón. Para justificar la presente investigación, surge de la necesidad de indagar los principales factores que están relacionados al síndrome de flujo vaginal, con el propósito de describir las características sociodemográficas que se pueden presentar en el aumento del síndrome de flujo vaginal. También con este estudio se pretende dar estadísticas que reflejen los factores de riesgo que inciden en la aparición del síndrome de flujo vaginal. Para este trabajo nos hicimos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a síndrome de flujo vaginal en los pacientes que asisten a consulta externa de ginecología al Hospital Escuela Berta Calderón Roque en el periodo de agosto-noviembre del 2022? Entre nuestros objetivos general tenemos determinar los factores asociados a síndrome de flujo vaginal en pacientes de 20 a 40 años que asisten a la consulta externa de ginecología al Hospital Escuela Berta Calderón Roque en el periodo de agosto-noviembre del 2022. Entre nuestros objetivos específicos tenemos determinar las características sociodemográficas que inciden en el desarrollo del síndrome de flujo vaginal, identificar antecedentes gineco-obstétricos como factores de riesgo para el síndrome de flujo vaginal, mencionar hábitos higiénicos de la población de estudio que puedan repercutir en el desarrollo del síndrome de flujo vaginal, indagar sobre los resultados del PAP y las etiologías predominantes en los resultados patológicos de estos en las pacientes que conforman el grupo de estudio. El presente estudio es un estudio observacional, analítico, transversal de casos y controles, lo que quiere decir de que el investigador se limitará a medir un fenómeno y describirlo tal cual se encuentra presente en la población de estudio. Pretende descubrir una relación causal entre dos fenómenos naturales en un determinado corte de tiempo, y es de casos y controles porque establece un punto comparativo entre dos grupos para dar lugar a una proporción de exposición esperada para el desarrollo de una enfermedad. Este estudio se ejecutará en el Hospital Berta Calderón Roque, ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua, en la dirección del Sumen, una cuadra al oeste. Bien, en un artículo publicado por el diario 19 Digital en el año 2021 se reporta que hay un volumen aproximado de 400 pacientes al día que asisten a consulta externa en el Hospital Berta Calderón Roque. Siendo que este estudio se realizará en un lapso de 3 meses, el universo atiende a 36.000 personas, de las cuales se procederá a seleccionar el 30%, dejando un grupo poblacional de 10.800 individuos. Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula de muestra de poblaciones finitas, lo que da un total de 400 individuos para la participación en este estudio. Se pretende seleccionarlos mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, que es un tipo de muestra estadística que tiene como principal requisito que todas las personas de la muestra estudiada tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas mediante el azar. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio tenemos ser mujer, tener entre 20 y 40 años, cursar al momento de la recolección de datos con síndrome de flujo vaginal, que esté dispuesta a participar en el estudio habiendo firmado el consentimiento informado pertinente. Dentro de los criterios de exclusión encontramos ser menor de 20 años,
ser mayor de 40 años, atenderse en una unidad asistencial ajena al área de estudio y mujeres con enfermedades concomitantes que signifiquen un inmunocompromiso. Acá podemos observar la matriz de operacionalización de variables independientes. En el primer objetivo, que es determinar las características sociodemográficas que inciden en el desarrollo del síndrome de flujo vaginal, tenemos como variables que dan salida a la edad, el sexo, la raza, el nivel académico del individuo, la religión y el estado civil. En cuanto al segundo objetivo, que es identificar antecedentes ginecobstétricos como factores de riesgo para el síndrome de flujo vaginal, tenemos como variables que dan salida a el inicio de vida sexual activa, el número de parejas sexuales que ha tenido hasta el momento, el método de planificación familiar que está utilizando al momento de la recolección de datos, si ha tenido una infección previa que haya cursado con síndrome de flujo vaginal y la paridad que corresponde al número de gestas, partos, cesáreas y abortos que haya podido tener el sujeto de estudio. Continuando con la operacionalización de las variables, en nuestro objetivo 3 tenemos determinar los hábitos higiénicos de la población de estudio que pueden repercutir en el desarrollo del síndrome del flujo vaginal. Como variables que dan salida a dichos objetivos tenemos lo que son las duchas vaginales, los hábitos miccionales, la ropa interior y la vestimenta de dicho individuo. En el objetivo 4 nos estaremos enfocando en indagar sobre los resultados de PAP y las etiologías predominantes en los resultados patológicos de esto en las pacientes que conforman el grupo de estudio. Como podemos ver en el siguiente esquema, nos muestra dos grandes variables que nos dan salida a dicho objetivo, como lo es el Papa Nicolau y la etiología causante del síndrome de flujo vaginal. Una vez que hayamos recolectado todos los datos pertinentes según las variables de estudio, se procederá a la inclusión de los mismos en una tabla de Excel, buscando agrupar todas las respuestas obtenidas según las características y patologías de base de los individuos de estudio. Posteriormente se transformarán los datos a porcentaje para dar salida a la descripción de la población en estudio. En el siguiente esquema se les presenta una serie de actividades que fueron realizadas en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre para poder llegar a la culminación de dicho trabajo investigativo. El presupuesto que empleamos en este trabajo es el siguiente, como lo podemos ver en el esquema. A continuación les presentamos la bibliografía consultada. Para culminar nuestro video, les estaremos presentando la encuesta que tiene como objetivo determinar los factores asociados a síndrome de flujo vaginal en pacientes de 20 a 40 años que asisten a consulta externa de ginecología en el Hospital Berta Calderón Roque, agosto-noviembre de 2022. Nuestra encuesta está enfocada en lo siguiente, como lo es los datos personales principalmente de dicho paciente, los antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, y los hábitos de higiene. Gracias por su atención y por llegar hasta este punto del video.